Hola chicos, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. En este caso vamos a continuar con estudios sociales. Recuerden que nosotros estábamos entrando acerca de Ecuador en la globalización. Ya hemos visto acerca de lo que era la división del trabajo. Eh, También estuvimos hablando acerca de los cambios acelerados de la economía global. En este caso, nosotros vamos a continuar con lo que respecta a la riqueza y a la pobreza. Todos sabemos que este es un factor el cual hace que las personas tengan un cierto cambio con respecto a su vida, bueno, un gran cambio, digamos, porque aquí es cuando vemos las limitaciones que tienen ciertas personas con respecto a algún otro grupo social. Hablando específicamente los ricos contra los pobres. Siempre se ha creado una imagen en el cual nos indican que los pobres tenemos que odiar a los ricos y los ricos tienen que odiar a los pobres. Todo esto se debe, bueno, en gran parte a cómo se ha venido administrando la sociedad mundial, no solo el país, sino la sociedad mundial, eh, los daños, la corrupción que hay, todos estos conceptos se van y se dan con respecto a la interpretación de una sociedad. Ya, bueno, además tenemos con respecto a la riqueza con la pobreza, que es la aceleración de la producción del comercio mundial. Además que han aumentado los conflictos y desigualdades. Con el rápido desarrollo de la tecnología y también el crecimiento económico, se han acelerado la concentración de la riqueza en determinadas regiones del planeta y también han dado concentraciones dentro de los países. Obviamente, estas personas que tienen industrias, tienen empresas, siempre van a buscar, siempre van a intentar tener lo que es una mayor concentración del capital. Recuerden que todo esto vemos como capitales, vemos como empresas, siempre se tienen grandes consecuencias a lo largo de la historia, ¿verdad? Por otra parte, esa concentración de la riqueza en el mundo ha traído consigo una profunda disociación de la pobreza que afecta a la mayoría de habitantes del sur del planeta. Internamente, también dentro de los países en los que aún los más poderosos ha crecido la pobreza y la desigualdad. Todos sabemos que Latinoamérica era una región rica, rica en metales, en oro, en todo esto. Y obviamente dentro de la colonización de los españoles, no fueron quitando lo que es el oro. Y bueno, con distintas transformaciones sociales. No solo ese es un conflicto, sino que distintas transformaciones sociales, las administraciones de los países, los conflictos, la cultura también han traído muchas desigualdades, tomando en cuenta que hay personas que no se han dedicado netamente al estudio, sino que a trabajar, trabajar y bueno, imaginemos que llegue a una generación la cual no quiere o la cual no tiene la capacidad, esta, la capacidad de aumentar su capital. Esta generación viene y se queda estancada y a pesar de que su familia ha tenido un capital considerable, estos llegan a perder por no tener una buena administración, una buena conciencia. Bueno, como les mencionaba, todo esto con respecto a la riqueza y la pobreza, sobre todo desde los años 80 y 90 hasta el siglo XX, cuando el neoliberalismo llegó al poder en la gran mayoría de los países, las medidas de ajuste provocaron que los ricos concentren más riqueza y los pobres sean más pobres. Una cosa parecida sucedió en este caso con los países, ya que la brecha entre ricos y pobres también creció. Ecuador en el mundo globalizado. Ecuador no puede aislarse del mundo en la acelerada transformación y cambio, pero aunque la globalización sea una realidad, no podemos cambiar que no debemos aceptar todos sus efectos sobre toda la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza. Además que debemos luchar por la verdadera igualdad y también lo que es la justicia social.
Debemos además afrontar al mundo global, en este caso el mundo global unidos como país e integrados como los países latinoamericanos, en el sentido de que debemos luchar contra la pobreza y contra la polarización social entre muy ricos y muy pobres. Obviamente, esto de la riqueza y la pobreza siempre va a existir. Es una mentira alguien que les diga que van a eliminar por completo la pobreza. Hay personas que verdaderamente desean salir de esto y esto que hacen estas personas trabajan. Pero si dicen personas que son pobres, que siguen en pobreza, pero ustedes ven y notan que no trabajan, que no hacen nada por salir adelante, entonces, ¿cómo ellos piensan o creen que van a salir en este caso de esta situación si no realizan ningún esfuerzo? Hay personas que sí, se parten el lomo trabajando y que muchas veces no es suficiente porque hay deudas que les sobrepasan a ellos. Entonces, en ese sentido, se deben tomar en cuenta ciertas capacidades. En primer lugar, eliminar la corrupción. Mientras nosotros eliminemos la corrupción y no haya personas que deseen robar, el país podrá seguir creciendo, fortaleciendo su economía y obviamente la pobreza se va a reducir, más no eliminar, porque siempre va a existir un pequeño porcentaje de personas que tengan esta pobreza. En este caso, ya hablando de eliminación de corrupción y todo eso, sería por personas que no desean trabajar y que esperan todo gratis o ayudas de gobiernos, ¿verdad? Y bueno, en ese caso tenemos al Ecuador dentro de un mundo globalizado. Ahora tenemos con respecto a la pobreza, la riqueza y también a la desigualdad. Con respecto a la riqueza en el mundo, tenemos que en el medio de la globalización ha habido muchos cambios alrededor de él, pero se ha profundizado la brecha entre ricos y pobres. Hay más desigualdad entre los países y también dentro de ellos. Obviamente, hay países que nosotros consideramos países ricos y países que a la vez nosotros consideramos como países pobres. Además, también tenemos estos países que son intermedios, en los cuales la pobreza y la riqueza se encuentran divididas, ¿verdad? Y así como nos mencionan que dentro de estos países también existen estas divisiones sociales que se tienen. Además que los países más ricos que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o conocido como OCDE, concentran una proporción aplastante de las tecnologías, los capitales, los mercados y la producción industrial. Obviamente, países que tengan mucho más capacidad económica van a tener más desarrollo en parte de ellos, tanto desarrollo social como desarrollo tecnológico y bueno, también desarrollo medicinal con respecto a los cambios de la medicina que en ellos presentan. Bueno, también se tienen grandes variaciones en lo que es los países en vías de desarrollo, los cuales según predicciones indican que estos en algún momento o en alguna parte de su historia podrían despuntar y convertirse en países los cuales tengan un mejor crecimiento, ¿verdad? Bueno, también se hablan que los países más recientemente industrializados de Asia, tenemos a Hong Kong, Singapur, Corea, Sur y Taiwán, concentran en el año del 2000 alrededor del 70% de la producción industrial mundial con solo un 15% de la población mundial. Con respecto a la concentración, se da también en el uso de las fuentes de energía en el cual los países desarrollados consumen una proporción de combustibles y otras fuentes de energía de todo el mundo con respecto a la mayor parte de su población. La cuarta parte de la población del norte consume el 70% de la energía mundial y el ritmo de la explotación es tan acelerado en que en pocas décadas el planeta se habría agotado. Inclusive el uso del aire se concentra donde los países industrializados han, en este caso, dependido de los bosques, donde se produce el oxígeno y ahora presionan a las regiones pobres del mundo para que dejen de explotar los suyos que producen el aire, en este caso, que respiran.
Y también tenemos dos grandes diferencias, o dos enraizados, que es la pobreza y también la indigencia. Por otro lado, en el mundo hay lo que es una gran pobreza. Cuando vemos nosotros podemos reconocerla de inmediato, pero no es fácil definirla. Se dice que en una situación que impide que una persona o un hogar pueda satisfacer sus necesidades básicas, lo que es vivienda, nutrición, empleo, educación y salud. Niega a los seres humanos a los recursos necesarios para su realización como personas en su integración participativa y consciente de lo que es la sociedad. La pobreza puede entenderse como una situación de exclusión que priva a las personas de las condiciones mínimas indispensables para llenar sus necesidades humanas que les permita participar como actores conscientes y libres de la vida social. La pobreza, por otro lado, se explica por la existencia de inequidades sociales que presentan desigualdades innecesarias, injustas y también evitables. La situación de la pobreza extrema se llama indigencia. También es difícil de definir. Por eso se dice cuando existe un sector o una población, en este caso, que alcanza a consumir las 3.000 calorías que una persona necesita para recuperar las energías que perdió el día anterior, donde los indigentes están por debajo de los límites biológicos de la resistencia humana. Eso quiere decir que para poder definir en cierto lado a la indigencia, es una persona que llega a consumir menos de 3.200 calorías. Entonces, cuando llegan a consumir menos de 3.200 calorías y se encuentra en una situación de pobreza, eso quiere decir que se encuentra en un estado de indigencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide la pobreza? Se ha definido en este caso el umbral de la pobreza en un valor diario por persona. Eso quiere decir que con este valor una persona tiene apenas mínimas condiciones de supervivencia. En los países pobres existen más de 130 millones de personas que viven con menos de $1. Ya, y bueno, se tienen que personas que viven con menos de $1 y cerca de 3.000 millones, casi dos terceras partes de la población mundial, viven con menos de $2 diarios. Ahora, esperen un ratito que les voy a compartir algo. Vamos a ver el caso más específico de pobreza. Que nosotros hablamos de pobreza, se nos viene a la mente el continente africano. Todo tipo de piedras preciosas. África, un continente que tiene absolutamente de todo. Oro, petróleo, todo tipo de piedras preciosas, tierras fértiles e incluso minerales muy escasos pero vitales para la fabricación de todos nuestros dispositivos electrónicos, como es el caso del coltán. Sin embargo, a pesar de tener toda esta riqueza y de las millonarias ayudas que el continente recibe todos los años de los países más desarrollados, África es de largo el continente más pobre del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que África no acabe de despegar? ¿Por qué están a la cola del mundo en casi todos los indicadores económicos? Pues poneros cómodos que esta historia viene de muy atrás. Allá vamos. África en la Edad Media no era la región subdesarrollada que es ahora. A ver, en la Edad Media nada era muy desarrollado. Lo que quiero decir es que la diferencia entre África, Europa y Asia no era tan grande como lo es ahora. De hecho, África había albergado o albergaba diversos reinos e incluso imperios que dominaban la metalurgia o las matemáticas como casi nadie en el mundo.
Antes del descubrimiento de América, la costa africana era súper importante. ¿Por qué? Pues porque la única manera que Asia y Europa tenían para comerciar era bordeando África. Por ello, en la costa africana surgieron muchos puertos y ciudades en los que los barcos europeos hacían escala, tomaban suministros y comerciaban. El problema vino con el descubrimiento de América, y no solo porque estas ciudades africanas dejasen de ser tan frecuentadas, sino por otra cosa que sería el punto de inflexión para todo el continente africano. Entre los siglos XVI y XIX, las potencias europeas colonizaron todo el continente americano. Sin embargo, la población indígena de América tenía un problema. La mayor parte de los nativos americanos no eran muy fuertes y sobre todo enfermaban mucho por culpa de las enfermedades que traían los europeos de la propia Europa y para las cuales no tenían defensas. Entonces las potencias europeas, especialmente Reino Unido, Francia y España, se preguntaron: ¿dónde podemos encontrar más mano de obra esclava? La respuesta se contestaba prácticamente sola: en África. Así que durante muchos años los esclavos se metían en barcos para trabajar en las plantaciones o minas de América. Estos materiales se enviaban a Europa, donde se hacían productos manufacturados, y los productos manufacturados llenaban todo el mundo. Uno de los lugares donde se llevaban los propios productos manufacturados era África, donde los comerciantes obtenían beneficios con los que comprar más esclavos y empezar de nuevo esta rueda. Esto explica por qué el 13% de los estadounidenses a día de hoy son afroamericanos. Y es que la mayoría de ellos son descendientes de estos esclavos africanos. El Imperio Otomano, que de aquellas era una superpotencia, también enriqueció a los comerciantes de esclavos, que no daban abasto para satisfacer la demanda mundial. Pero, ¿por qué esto lastró el desarrollo de África? Pues básicamente porque para hacer esclavos necesitas una guerra, conquistar un poblado que no es el tuyo y esclavizar a su población. Por ello, entre diversos reinos e imperios africanos siempre andaban a palos destruyéndose mutuamente. Sí, al igual que los reinos europeos. La gran diferencia era que en Europa no había esclavos y muchos campesinos que abandonaban el campo se hacían artesanos o comerciantes, mientras que lo normal para un campesino de África que no quería ser campesino era ser soldado o, si tenías mala suerte, acabar siendo esclavo. Por ello en África no había casi artesanos, así que el tejido productivo africano no se desarrolló de la misma manera que en el resto del mundo, y las diferencias entre Europa, Asia y África comenzaron a crecer. Y con este percal llega el siglo XIX, en el que pasan dos cosas. La primera es que en muchos países la esclavitud se prohíbe, así que gran parte de África se queda sin su principal fuente de ingresos, causando una gran crisis y el abandono del continente por parte de las potencias europeas. Sin embargo, en el siglo XIX también se extendió la industrialización por toda Europa. La industrialización trajo consigo mejoras en los transportes. Gracias a los nuevos motores, los barcos y trenes podían llevar mucha más mercancía en mucho menos tiempo, lo que hacía que de repente explotar recursos naturales en África fuese rentable. Así que África vuelve a interesar, y todas las potencias europeas comienzan una carrera colonial por hacerse con toda África. Esto a priori puede sonar bien, ¿no? Se supone que así habrá más trabajo para los africanos y que ahora son parte de grandes potencias que pueden traer mucho progreso. Pues sí, pero no. Para empezar, las potencias europeas construyeron infraestructuras, pero solo construyeron puentes y vías de tren que iban desde las minas hasta los puertos. Es decir, las superpotencias europeas solo se preocupaban de extraer los recursos naturales, y en casi ningún caso se hicieron vías de tren, y en muchos casos ni siquiera carreteras que conectasen a las diferentes ciudades entre sí para potenciar el comercio entre estas. De hecho, también era común que las tierras más fértiles acabasen en manos de colonos, y que los impuestos que se cobrasen a los locales no fuesen invertidos en la propia colonia. Esta situación de colonialismo duró hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual la mayoría de países de África se independizaron. El problema ahora era que tras tantos años de dominio europeo, en el que todo el poder y todos los trabajos cualificados eran ejercidos por europeos, apenas había gente cualificada para administrar los diferentes países, y es que la falta de educación en la población africana era altísima, y la mayor parte de sus habitantes no sabían ni leer ni escribir. Por ello, tanto las políticas puestas en marcha durante los primeros años de la descolonización y el simple funcionamiento diario de los estados y las industrias era muy pero que muy ineficiente. Además, el hecho de que las infraestructuras no conectasen entre sí a las distintas ciudades y países hacía que fuese muy difícil comerciar, por lo que casi ninguna industria alcanzó el suficiente tamaño como para competir con las importaciones de productos de fuera. Y es que los medios de transporte cada vez se desarrollaban más y cada vez era más barato importar mercancía de fuera a África.
Además, África tiene zonas muy fértiles, pero también tiene grandes extensiones desérticas y muchas zonas donde el acceso al agua es muy complicado. Además, el continente es muy sensible a plagas que estropean las cosechas y a diversas enfermedades que en países desarrollados no causarían grandes estragos, pero que en África causan problemas enormes. Así que resumiendo, ¿por qué los nuevos países africanos no se desarrollaron cuando consiguieron sus independencias? Pues por la falta de comercio interno, por los gobiernos ineficientes, por la falta de educación y por los problemas relacionados con las enfermedades y la geografía africana. Pero es que los europeos aún habían dejado una herencia peor para África: sus fronteras. Si os fijáis en un mapa político de África, muchas fronteras de los países africanos son líneas rectas, es decir, están hechas con escuadra y cartabón atendiendo solo a criterios geográficos. Esto hizo que cuando los países se independizaron y heredaron estas fronteras, muchas etnias y pueblos diferentes, que en muchos casos no comparten ni el idioma, quedaron en el mismo país. Esto lo que provoca es que los partidos políticos no se dividan tanto por ideas políticas, sino por etnias, lo que hace que normalmente la etnia dominante del país sea la que tenga el poder y la que oprima al resto de etnias, hasta que alguna de estas etnias oprimidas se rebela y tiene lugar una guerra civil. El mayor exponente de esta lucha entre etnias fue el genocidio de Ruanda, en el que los Hutus trataron de exterminar a los Tutsis en 1994. En él, en tan solo 3 meses y a punta de machete, perdió la vida entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Así que los gobiernos en muchos casos se convirtieron en dictaduras o semidictaduras, muchas de ellas imitando una especie de socialismo soviético en el que una élite gobernaba con mano de hierro sobre todo el país. Y sí, todos estos gobiernos tenían algo en común: la corrupción, el despilfarro y un importante gasto que consistía en tener al ejército contento para evitar un golpe de estado. Estas élites africanas pronto vieron un gran negocio: dejar explotar a las empresas extranjeras sus recursos naturales, a cambio de una parte de los beneficios. De esta manera, las élites africanas comenzaron a utilizar los recursos naturales de sus países como si fueran suyos, haciéndose de oro, mientras que la población literalmente se moría de hambre. De hecho, en la actualidad la mayor parte de los países con mayor desigualdad del mundo son africanos. Toda esta mezcla de dictadores sin productividad, falta de industria y corrupción llevó en los 80 y a los 90 a muchos países africanos a soportar grandes hambrunas. Unas hambrunas a las que la comunidad internacional respondió con un montón de ayuda humanitaria de la mano de grandes ONGs que donaban a las comunidades africanas diversos productos básicos. Esto fue muy beneficioso a corto plazo para la población de muchos países, ya que esta ayuda para mucha gente representaba la diferencia entre vivir o morir. Sin embargo, a largo plazo causó un grave problema. La ayuda internacional hizo que mucho artesano y pequeña empresa africana quebrase. ¿Quién va a comprar zapatos made in Ruanda si la ONG los da gratis y de mejor calidad? ¿Y quién va a fabricar zapatos cuando la ONG de turno deje de darlos si los que sabían producir zapatos han dejado el negocio? Sin saberlo y sin que las potencias europeas tuviesen a priori intención de causarlo, muchos países en África se hicieron completamente dependientes de estas ayudas en algunos productos, puesto que al destruir la producción local que se dedicaba a estos productos, la única manera de adquirirlos era a través de la ayuda de Occidente. Y de aquellos barros estos lodos. No obstante, la pregunta que seguramente te estarás haciendo ahora es: ¿y toda esta rueda de pobreza tiene algún tipo de solución? Pues la respuesta es que sí. Y de hecho la solución está en marcha. Os cuento, a finales de los 90 muchas dictaduras en África comenzaron a abrirse y a ser un poco, tampoco mucho, más democráticas. Obviamente esto no pasa en todos los países, pero sí es una tendencia generalizada en África. Estos procesos de democratización han hecho que muchos países sean más estables y que sean sitios en los que montar empresas o hacer inversiones sea más fácil y sobre todo más seguro. Y es que esto es una regla básica: es mucho más sencillo invertir allí donde sabes que de la noche a la mañana la dictadura de turno no te va a expropiar el negocio o no te va a exigir un soborno para seguir operando. Además, que un país sea más democrático incentiva a los líderes políticos a reducir la pobreza y por tanto a luchar contra la corrupción si lo que quieren es ganar las siguientes elecciones. Así que el proceso de democratización es la primera razón de esperanza en el continente africano. La segunda es el aumento del comercio entre los propios países africanos. Y es que en 2001 se refundó la Unión Africana con el objetivo de proteger los derechos humanos en África y aumentar el comercio entre países, reduciendo los aranceles entre ellos. De hecho, la Unión Africana ya trabaja en una moneda común para toda África a imagen y semejanza del euro, una zona de libre comercio, una unión aduanera y un mercado común. La tercera razón por la que ser muy optimistas con el futuro de África es la educación de su población.
Desde los años 80, la alfabetización de la población africana y la capacidad que millones de personas están obteniendo para desarrollar trabajos cualificados no han parado de crecer. La África de hoy en día es muy diferente a la África que dejaron las potencias europeas y mucho más apta para una nueva ola de industrialización. Además, en los próximos años, es posible que muchos emigrantes africanos que han vivido o estudiado en los países desarrollados vuelvan a su tierra con nuevos conocimientos y con ganas de emprender en sus países natales. Una cuarta razón para el optimismo es el crecimiento demográfico del continente, y es que se espera que para 2050 la población de África se haya duplicado, situándose cerca de las 3.000 millones de personas, casi el doble de la población actual de China, lo que significa que el continente africano tendrá un potencial enorme si finalmente consigue despegar económicamente. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos una quinta razón para creer en el despegue de África como actor económico de primer orden. Hablamos de la inversión china en el continente. Desde hace 2 décadas, China ha comenzado a invertir ingentes cantidades de dinero en casi todos los países de África. Bueno, realmente en todos menos en Suazilandia. Aparte de una gran actividad comercial entre África y el gigante asiático, China ha financiado una gran cantidad de superproyectos. Hablamos de trenes de alta velocidad, gigantescas presas, carreteras, oleoductos, minas, fábricas, puentes, puertos, en fin, de todo. Está claro que con toda esta inversión África está empezando a tener todo lo necesario para industrializarse y empezar a crecer económicamente, por lo que invertir en África puede ser una opción muy interesante para el largo plazo. Pero ¿y qué saca China de todo esto? Pues de esto hablaremos en profundidad en otro vídeo, pero básicamente China obtiene grandes proyectos para sus empresas, el control sobre infraestructuras básicas de muchos países, apoyo diplomático de todos estos países, una fuente de mano de obra barata para las fábricas de las propias empresas chinas y, por supuesto, una casi inagotable fuente de materias primas a buen precio. Y por mi parte esto es todo, ahora estuvo... Ya sabes que puedes darle a like. Bueno, y aquí como les mencionaba, es como se puede evidenciar lo que es una región la cual no tiene las capacidades o que ha sufrido con o que ha permanecido con muchas ayudas económicas. Y es por eso que ya se acostumbran a este modo de vida. Y bueno, en un informe mundial en 1997, las Naciones Unidas incluyó datos de la población con esperanza de vida menor a 40 años, es decir, analfabetas, personas sin acceso a servicios de salud y agua potable, niños desnutridos menores a 5 años. De acuerdo a estos datos, la pobreza afecta a un cuarto de la población mundial. Bueno, además, del otro lado de la moneda, tenemos las sociedades del derroche. La principal causa de la pobreza y de la concentración de la riqueza mundial es la desigualdad de oportunidades de la población de los países pobres para acceder a la sociedad del, en este caso, conocimiento. Los beneficios del avance científico y tecnológico, como lo es el Internet, no alcanzan a la población del sur. Así, los pobres terminan siendo víctimas del subconsumo, mientras que los ricos lo son del derroche y también consumistas. Mientras que cerca del 80% de los usuarios del Internet residen en los países ricos, solo el 0.4% de los habitantes de África tienen acceso a la red. Un tercio de la población vive sin electricidad. Este fenómeno provoca que la brecha o distancia entre los países pobres y los países ricos sea más amplia, cuando de lo que se trata es que los países consuman más y mejoren su calidad de vida y los ricos sean austeros con los recursos del planeta. Se nos hace la pregunta de cómo vencer la pobreza. Bueno, no hay recetas fáciles para superar la pobreza, pero hay algunas ideas claras para avanzar hacia ese objetivo. Los gobiernos han hecho esfuerzos para redistribuir la riqueza, además para promover la educación y la salud, pero la clave principal está en que los pueblos que deben organizarse para reclamar sus derechos. La organización social permite que los pueblos avancen con sus propias fuerzas, desafiando a la fuerza de quienes monopolizan la riqueza en los países y a los grandes capitales internacionales que concentran los recursos del mundo en muy pocas manos. La unidad de los pobres y la integración entre los pueblos del tercer mundo es un camino serio para enfrentar lo que es dicha pobreza.
Para, ¿cómo se da la pobreza en nuestra región? Especialmente, bueno, hablando de América Latina como tal. Tenemos que la pobreza normalmente la asociamos con las carencias materiales, falta de dinero para comer, vestir, construir un hogar, defenderse de las enfermedades, pero es más que eso, es una limitación a la libertad y a la plena expansión de lo que son las capacidades como tales de las personas. En los últimos 30 años se ha intentado identificar dónde están los pobres y quiénes son y cómo viven. Además, se consideran que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor monetario mínimo necesario que se permite para satisfacer sus necesidades esenciales: acceso a la vivienda, servicios de salud, educación, agua potable, electricidad, entre muchas otras. La extrema pobreza o indigencia existe cuando cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan ni para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Si todo lo que tienen lo usan para solo su comida, no alcanzaría para adquirir las calorías necesarias para recuperar las energías consumidas del día anterior. El trágico resultado es muchas veces la desnutrición, la enfermedad y en muchos de los casos la muerte. La pobreza en América Latina. Tenemos que en América Latina se calcula en el 2007 que el 34% de la población era pobre y el 12% indigente. Eso quiere decir que 184 millones de personas eran pobres y 68 millones indigentes. En 1990, el 48% de latinoamericanos vivía en condiciones de privación. Los países con mayores incidencias en la pobreza en el continente son Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador. Pero regiones enteras dentro de los países más ricos están también sumidas en la pobreza. El noreste brasileño, el noreste argentino, el sur y sureste mexicano, la Amazonía americana, solo como unos ejemplos de los que se tienen. La mayor parte de los pobres de América Latina viven en áreas rurales. Son el 62% de la población rural y la pobreza extrema también es la más alta en el campo, es decir, un 38%, que en la ciudad, que es el 13%. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos. El 44% de los niños y niñas latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. Esto ocurre porque las familias pobres son más grandes. La educación es el factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en las familias pobres no han terminado la educación primaria y en muchos casos no llegan a tener 3 años de estudio. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo a las ciudades. El 30% de las mujeres urbanas son pobres, frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. Es que en los países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor en los indígenas o descendientes africanos que en el resto de la población. La reducción más importante en el porcentaje de pobreza se produjo en Bolivia y Brasil, donde excedieron los 3 puntos por año, seguidos de Honduras, Uruguay, Paraguay y Venezuela, que superaron 2 puntos porcentuales por año. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto porque ya se va a cerrar la clase, ya les va a tomar la lista y nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana.